con Paula, ni más ni menos, vamos a cerrar todo el EPL, un EPL en el que nos hemos conectado con Brasil, con Argentina, con Manila, con toda una serie de países, y es un placer acabarlo conectándose con mi ciudad natal, que es Zaragoza. Y aquí tenemos a Paula Lázaro, que nos va a hablar de una cuestión no relacionada con los maños, sino más bien con el Extremo Oriente. Os la presento muy brevemente. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y ha realizado un posgrado en especialista de didáctica de español para los negocios, además del máster en lingüística aplicada de la Universidad de Jaén, precisamente. Y, bueno, ha sido profesora de español en toda una serie de instituciones diferentes y ahora se ocupa de los cursos de L de la Universidad de Zaragoza. También es formadora de profesores. Así que, Paula, te pongo aquí, te centro, y cuando quieras, estamos listos. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por escucharme a diferentes horas y desde diferentes lugares del mundo. Para mí es un placer poder contar con esta audiencia y también pues poder tener la oportunidad de explicaros un poquito cuál es el contexto que tenemos aquí en Zaragoza. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿se ve bien? Se ve perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues mi experiencia, la que os voy a contar, es sobre el desarrollo de estrategias de aprendizaje en la clase de español para sinohablantes. Y un recurso que estoy llevando a cabo ahora en mis clases de español con ellos, que es el recurso de la Flip Classroom, como recurso facilitador para que se produzca un aprendizaje más efectivo en las clases presenciales que tenemos en la universidad. Mi experiencia la voy a dividir más o menos en 4 apartados. En un primer apartado os voy a explicar un poco cuál es el contexto educativo y académico que tenemos aquí en la universidad con estos alumnos. En un segundo apartado os hablaré de las dificultades que presenta este tipo de alumnado y también de las estrategias o aspectos positivos de su contexto en sí que podemos aprovechar. En un tercer apartado hablaré de la Flip Classroom como recurso que nos puede ayudar y en el cuarto os presentaré una pequeña propuesta que he llevado a cabo con ellos y que la verdad es que ha salido muy exitosa. Entonces, lo primero de todo os voy a explicar un poco cuál es el contexto. Los cursos de la Universidad de Zaragoza se llaman CELE, Cursos de Español como Lengua Extranjera. Es un servicio independiente dentro de la universidad y acuden a ellos estudiantes universitarios con edades comprendidas entre 18 y 22 años. Impartimos clase por la mañana, 4 horas al día, y en concreto, en los últimos años venimos recibiendo un gran número de estudiantes chinos entre estas edades, porque la Universidad de Zaragoza tiene varios convenios con universidades chinas de diferentes provincias y vienen aquí con el objetivo de estudiar al cabo de 1 año o 2 años más o menos un grado en la universidad. Pues económicas, turismo suelen ser los más demandados entre ellos. Están en un contexto pues, de inmersión lingüística y algunos de ellos, unos poquitos solo, están alojados en familias españolas. Muchos comienzan alojados en familias de aquí de Zaragoza, pero poco a poco van saliendo de ellas, sobre todo por tema económico, porque les resulta bastante caro convivir con una familia y entonces pues salen y lo que hacen es compartir piso entre ellos. He destacado lo de inmersión lingüística porque es una de las grandes dificultades con las que nos enfrentamos, porque es una realidad que no es una realidad. En cuanto estos alumnos salen de las familias españolas, el contexto de inmersión lingüística desaparece y el único momento en el que ellos tienen contacto con el español, por desgracia, es en el aula, porque en cuanto salen de clase, pues están hablando en chino, conviven entre ellos en chino y pues por su forma de ser, por su edad también, igual un poco algunos, pues igual muy demasiado jovencitos y no sé, pues les gusta más pues, jugar a los videojuegos, estar en casa y también por razones culturales, pues prefieren hacer otras cosas que integrarse a pesar de tener un montón de oportunidades que se les ofrecen en la universidad.
Esto no es algo general, pero sí que les ocurre a muchos de ellos. Por eso el contexto de inmersión no se produce como en otro tipo de alumnado. Si los que están alojados en familias españolas, pues su aprendizaje va muchísimo más rápido que los que salen de ellas, porque las familias se preocupan mucho no solamente por alojarlos y facilitarles pues eso, la comida y todo eso, sino por integrarlos culturalmente dentro de sus familias y en todos los acontecimientos que puedan tener, como son pues irse al pueblo en los fines de semana, las fiestas de los pueblos, cualquier cosa, las fiestas de Navidad, todo. El curso que hacen ellos es un curso que contratan, es de 700 horas lectivas. Comienza en septiembre y termina en julio. Los alumnos vienen a clase 4 horas al día, con media hora de descanso, es decir, tienen 3 horas y media de clase al día. Es un montón. Y claro, tenemos un itinerario en el que los alumnos que comienzan en A1 pueden incluso terminar en un B1 o B2. Sin embargo, estos alumnos vienen aquí con un nivel A1 o A2 bajito, a pesar de tener certificado en China un A2 completo, pues luego aquí con la prueba de nivel que hacemos no los podemos clasificar en más de un nivel A2. Entonces la mayoría pues comienzan en A1 o A2 en septiembre y en principio en julio muchos de ellos terminan el nivel B1, pero con muchísimas dificultades, ¿sí? Y otros pues no logran alcanzarlos. Este certificado es muy importante para ellos y de ahí también viene la motivación extrínseca que les garantiza a ellos unos estudios de grado. Entonces, ellos tienen esa gran también, es algo positivo, es una motivación positiva también, pero también negativa por el sistema también cultural del que vienen y de la autoridad paterna que les exige mucho ese éxito académico, a pesar de que tienen ellos pues, muchísimas dificultades de las que pues, ellos pues, no tienen la culpa, la verdad, y necesitan muchas más horas lectivas en clase para poder alcanzar el mismo nivel que otros alumnos de otro perfil étnico-lingüístico, ¿sí? No siempre, y sabemos que hay casos concretos de alumnos de otras etnias o niveles lingüísticos que también tienen las mismas dificultades, pero estoy hablando en general, ¿sí? Sabemos que luego las particularidades pues, pueden ser diferentes. Bien, pues qué dificultades nos encontramos con este alumnado que nos produce un gran dolor de cabeza, pero también un gran reto para seguir pues, mejorando nuestra actividad docente e intentar ayudarles en todo lo que podamos. Yo siempre utilizo la metáfora de que en mis clases de español pues siempre estoy construyendo una casa pues ladrillo a ladrillo, pero sin embargo con estos alumnos estoy construyendo cada ladrillo. Entonces, primero tengo que construir un ladrillo, luego otro ladrillo, y no están ni construidos los ladrillos. Entonces, lo primero de todo pues, es la distancia tipológica que existe entre el chino y el español, ya pues porque el chino es una lengua aislante y el español pues, tiene un sistema flexivo, derivativo, el chino es una lengua tonal y el español no. Entonces, ya de primeras tenemos esa gran distancia. El tratamiento del error. En el sistema educativo chino, cuando un alumno comete un error delante de los demás y pierde ese miedo a lo que llaman algunos estudiosos a perder la cara delante de los demás, pues le entran sentimientos de ansiedad y frustración. Y es por ello que algunas de las estrategias menos utilizadas de aprendizaje entre esta población son aquellas estrategias afectivas que les ayudan pues, a animarse a sí mismos y a perder ese miedo a hablar en público, a participar. Muchos de ellos en clase, cuando queremos saber si han entendido algo, a pesar de, ya sabemos pues, que el silencio significa algo afirmativo. Es decir, tú les dices, ¿entendéis esto? Y todos están en silencio, significa que lo han entendido. Sí, pero incluso asintiendo y diciendo que sí, cuando ellos entienden que en España necesitamos escuchar el sí, lo he entendido, o que no tienen que tener miedo a preguntar, que el error es parte del proceso de aprendizaje de una lengua, pues ellos mismos pues, se sienten incapaces y les genera mucha ansiedad y frustración
el tener que preguntar algo, les cuesta mucho preguntar algo que no entienden. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues a que en el aula se pierden un montón de oportunidades comunicativas. ¿Por qué? Pues por inhibición del alumno y por exceso de monitorización en algunos de los cursos de español que ellos han recibido en China. La verdad es que la metodología de enseñanza de español en China está cambiando mucho y no es como antes que se utilizaba más una metodología estructural basada en la repetición y en la traducción. Pero sí que es cierto que la mayoría de los alumnos tienen en clase de español un gran número de compañeros y igual están en una clase pues 30, 40, 50, 60 alumnos. El profesor utiliza también la lengua vehicular del chino como lengua vehicular, el chino como lengua vehicular para enseñar determinados contenidos y las oportunidades que tienen ellos para realizar o enfocar ese aprendizaje hacia la acción pues son muy poquitas. El choque cultural, ¿no? Tenemos que nombrarlo, pues la cultura proviene de una cultura pues, colectivista y fuertemente jerarquizada. En las relaciones familiares pues también observamos también pues, la autoridad paterna, ese magisterio y esa obediencia siempre a los padres, sobre todo, estar muy pendientes de que sus padres pues, no sepan si han suspendido un examen o lo han hecho, no lo han hecho, etc. En el ámbito educativo, pues es muy interesante el miedo que tienen ellos a preguntar a quién tiene la autoridad, en este caso al profesor, porque se considera una falta de respeto. Y la educación memorística que reciben y han recibido también en su sistema educativo, pues lo que hace es que no tengan aplicaciones contextualizadas, es decir, que muchas veces no hayan estudiado una lengua, tanto el inglés los que la conocen como el español, dentro de situaciones contextualizadas, lo que imposibilita también que ellos pongan en marcha esas estrategias metacognitivas de razonamiento. Se realiza un gran foco a las pruebas antes que la adquisición de conocimientos. Para ello, lo más importante es si tienen una prueba que tienen que realizar, pues superar el examen antes de pensar en he aprendido, no he aprendido, etc. Por todo ello, nos encontramos con una gran dificultad para asumir un rol activo en este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, de desarrollar ese pensamiento crítico, de una habilidad investigadora y de que ellos mismos perciban su papel protagonista dentro del proceso de adquisición lingüística. No todos son inconvenientes, sino que también encontramos una influencia positiva dentro de la tradición educativa y del confucianismo, que es la gran importancia que ellos dan al esfuerzo, ¿sí? Ellos acuden a muchísimas estrategias de aprendizaje para lograr un buen resultado en cualquier ámbito académico de su vida. Entonces, si pasamos alguna vez que hemos hecho algún cuestionario como el de Oxford, el SIL, pues nos damos cuenta de que ellos sí que son conscientes de muchas estrategias, tanto metacognitivas como sociales, a pesar de pensar que no les gusta pues, relacionarse o que no son conscientes del papel fundamental que tiene el practicar la lengua y también el ser consciente de que lo que dicen está bien dicho y de que están transmitiendo lo que quieren decir, pues ellos sí que son conscientes, sin embargo, pues normalmente sí que carecen más de estrategias socioafectivas, ¿sí? No son tan conscientes de cómo pueden utilizar ellos esas estrategias, como por ejemplo el animarse a sí mismos después de un error, o por ejemplo la motivación, ¿sí? Aunque ese esfuerzo también que valoramos tan positivamente y que viene de su cultura de aprendizaje, también lo intentamos utilizar para lograr una mayor adquisición dentro de las clases presenciales, porque ellos saben apreciar también, con esa motivación con la que llegan al aula, el feedback que los profesores les podemos dar en los momentos de reflexión, ¿no? De alguna actividad, por ejemplo.
Lo veremos luego con el ejemplo de la actividad. Y por último, en el ámbito socioafectivo, lo que sucede es que ellos se encuentran a veces desmotivados y tienen una autoimagen devaluada, porque a pesar de estudiar muchísimas horas, pues no logran el éxito que otros compañeros de otras nacionalidades sí que logran. No logran superar ese nivel B1 después de 700 horas. También tienen pues esa dificultad para asumir esas dosis de responsabilidad personal y de autorregulación emocional que exige el método comunicativo. Y eso dificulta también pues, el ser conscientes de asumir un rol activo y gestionar el propio proceso de aprendizaje. Todo ello, ¿en qué deriva? Pues deriva en un rendimiento, o sea, en una disminución del rendimiento por toda esa escasez de estrategias socioafectivas derivadas del estado emocional que produce ese fracaso académico que muchos de ellos tienen a la hora de superar un nivel. Bien, pues como consecuencias metodológicas, lo que nos encontramos en clase es que nuestra metodología la que tenemos que aplicar en el aula es todavía más centrada en actividades de expresión, recepción e interacción oral y escrita y no como para abordar todas esas dificultades que ellos tienen. Lo que nos hace pues eso, revisar continuamente nuestra acción docente. Lo que hacemos también o intentamos es proporcionar al alumno el número suficiente de contextos comunicativos y esto nos supone pues, incrementar exponencialmente el número de actividades llevadas al aula, el número de actividades de expresión oral, de interacción oral y de expresión escrita e interacción escrita, pero sobre todo de expresión e interacción oral. Y lo que intentamos también es trabajar de forma exhaustiva y transversal pues, contenidos de aprendizaje pues que en otros grupos étnico-lingüísticos pues no precisarían tanta atención o una atención mucho menos sistemática. Por ejemplo, en el caso de la comprensión lectora, hay un abismo en trabajar un texto con este tipo de alumnos o con otros de otro grupo étnico-lingüístico, porque tenemos que trabajarlo con muchísima más atención, con muchísima más profundidad. Y bueno, tal y como también decía esta mañana el profesor Foncubierta, pues desarrollar mucho más la competencia fonológica y la fluidez para adquirir una mayor comprensión lectora. Bien, pues en este tercer apartado os voy a hablar un poco del recurso de la Flipped Classroom como estrategia de aprendizaje dentro de estas clases con este perfil concreto de alumnado. Supongo que todos conoceréis lo que es la Flipped Classroom, pero aquí con esta infografía creo que se ve bastante claro. En la primera parte sí vemos lo que es una clase tradicional, en la que pues, primero trabajamos en clase y luego hacemos tareas en casa. En clase se realiza lo que es la explicación por ejemplo, de los contenidos nuevos, se trabajan pues, ejercicios de comprensión lectora, de práctica gramatical, de vocabulario, etcétera, y también los ejercicios de expresión oral e interacción oral. Y en casa, pues los alumnos lo que hacen es tarea o deberes. La clase invertida es lo contrario. En casa lo que hace el alumno es trabajar mediante vídeos, mediante material audiovisual que el profesor ha podido crear él mismo o que ha podido coger de terceros y después de realizar estas actividades en casa, el alumno cuando va a clase lo que hace es poner en común las dificultades que ha tenido a la hora de realizar esos ejercicios y las preguntas que puede tener o dudas que puede tener, y en clase lo que más se trabaja es esas actividades de expresión e interacción oral y ese trabajo colaborativo entre ellos, que es el que nos interesa con este tipo de alumnado, el reforzar ese tipo de trabajo, porque a pesar de tener tantísimas horas, pues no llegamos a ello. Bien, pues ¿cómo nos puede ayudar? Aquí tenemos también otra infografía, ¿vale? La voy a pasar porque si no, no me va a dar tiempo. En ella se explica lo mismo, ¿vale? Memorizar la parte de abajo es la de memorizar y comprender, que eso es lo que se adquiere en el método tradicional en clase, sin embargo, en el método invertido se adquiere en casa, ¿sí?
Y todo lo de arriba, desde aplicar, analizar, evaluar y crear, en el método tradicional lo puede hacer de forma individual el alumno y lo puede hacer también en casa. Sin embargo, en el modelo invertido, todo lo que es analizar, evaluar y crear lo vamos a hacer en clase. Por lo tanto, ¿qué sucede en el aula? Pues que si nos damos cuenta en esta diapositiva, en la clase invertida, el tiempo que dedicamos a la práctica libre y a la práctica guiada y a la explotación de ejercicios de expresión y de interacción oral y de trabajo colaborativo va a ser mucho mayor que en la clase sin inversión, por lo que nos puede ayudar a que nuestros alumnos primero vengan mucho más motivados al aula porque han podido adquirir con el tiempo que ellos necesitan y cada uno según sus necesidades ha tenido que dedicar, y en clase pues la práctica va a ser solamente de aquellas actividades que requieran una interacción oral y una práctica más libre, porque es en aquello, sobre todo en la expresión oral y en la interacción oral y en la expresión e interacción escrita, donde más deficiencias tienen en los alumnos y son las partes que normalmente suelen suspender en los exámenes. Bien, ¿qué ventajas tiene trabajar pues, con la Flipped Classroom? Pues ampliamos de forma significativa el tiempo empleado en el aula para la expresión e interacción oral, promovemos un entorno de aprendizaje centrado en el alumno, que es en lo que se trata, ¿no? Siempre en un enfoque o en una metodología enfocada a la acción. Disponemos de más tiempo para atenderlos en el aula y desarrollar las estrategias de aprendizaje que vamos detectando. Y podemos diseñar además diferentes ejercicios de dificultad para cada alumno. Y por último, además, pues nos va a permitir desarrollar la competencia estratégica, ¿sí? Trabajando contenido audiovisual, realizando actividades de producción libre, después de haberles dado de manera exhaustiva las herramientas necesarias para que ellos puedan resolver de forma exitosa en el aula estas actividades. Y las desventajas, como en todas partes, pues existen unas desventajas y en este caso pues es la falta de acceso a las nuevas tecnologías. En este caso en pocas ocasiones no tienen medios como ordenadores o wifi, pero sí que, por ejemplo, pues no tenemos la seguridad de que los estudiantes vayan a cumplir o no. Ese compromiso al trabajo pues ya depende de ellos y no siempre funciona y podemos correr el riesgo de que el alumno pues abandone o se diluya a mitad de camino. Y por último, pues que nos va a suponer una gran carga laboral docente porque vamos a tener que diseñar esas actividades y corregir también los avances que vayan haciendo nuestros alumnos y darles el feedback. Pero bueno, yo creo que son muchas más ventajas que desventajas. Bien, pues os voy a mostrar un ejemplo de una secuencia de Flipped Classroom. En este caso está tomado de una infografía de un curso al que asistí y os la dejo aquí por si luego cuando subáis el PowerPoint o el vídeo, subiré también el PowerPoint, se lo mandaré a Juan. Tenéis aquí cuál podría ser el diseño de una actividad de Flipped Classroom por objetivos, tareas de aprendizaje, tareas de reflexión, actividades que luego podemos hacer en la clase presencial y cómo evaluar esa secuencia didáctica. ¿Vale? Lo dejaré aquí, yo creo que es que si me detengo no me dará tiempo. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo de una actividad de Flipped Classroom que he elaborado este año para desarrollarla con mis alumnos en clase. En clase llevamos el Manual de Aula Internacional 3, estoy impartiendo clases en un nivel B1 y tengo a 12 alumnos chinos con edades comprendidas entre 18 y 22 años, 23. Y os voy a mostrar una actividad que preparé para realizar en casa, para que ellos realizaran en casa. Yo lo que tengo con ellos es una carpeta en Drive en la que comparto todo el material y en este caso pues os pongo aquí la parte del índice del Aula Internacional 3. No sé por qué no me sale aquí, había puesto la foto de la portada del Manual Aula Internacional 3, se ha debido de escapar, ahora no sé dónde está. Y os pongo aquí lo que trabajamos en esa unidad. Como recursos comunicativos, pues trabajamos la expresión de sentimientos, ¿sí? Estábamos ya trabajando en gramática, pues cuando
expresa un sentimiento con infinitivo, cuando la persona que experimenta el sentimiento y ese sentimiento en sí es la misma persona, y que más subjuntivo cuando es diferente persona. Entonces, yo lo que hago es crear un ebook. Uy, perdón, que me sale, no sé por qué me sale, un momento. Aquí, ahora ya se ve. Lo que hago es crear un PowerPoint y de ese PowerPoint creo un ebook con PDF Escape. Y entonces, como veréis, pues se llama expresar sentimientos y los alumnos tienen que realizar 1, 2, 3, 4 tareas en casa. La primera tarea es una tarea pues, de clasificación, de expresiones de sentimientos para decir si son positivos, negativos o son neutros. En la segunda, lo que utilizo son vídeos de terceros. Supongo que algunos los conoceréis. En YouTube hay un profesor, un chico que se llama Vicente, y entonces tiene algunos temas de gramática que ellos sube, y entonces les propongo ver un vídeo y escribir diferentes expresiones que él utiliza para expresar sentimientos positivos, y que ellos luego expresen y digan también los sentimientos positivos suyos. Bueno, voy a ir muy rápido porque veo que es la hora casi. Lo que quiero destacar es, ya le echaréis un vistazo que la colgaré, es la importancia de este tipo de tareas, de utilizar la Flipped Classroom como metodología para después en el aula realizar tareas de interacción o expresión oral. En este caso, la tarea final presencial era desarrollar un póster en los que ellos en clase, en pequeños grupos, eligieran uno de estos temas e hicieran una lista de cosas que les molestaban, expresando sentimientos negativos. Por ejemplo, en bares y restaurantes, pues a nosotros nos molesta que las personas que atienden pues sean antipáticas. En los hoteles nos molestan, pues, nos molesta, por ejemplo, que haya que pagar por la wifi, o que haya que pagar con tarjeta, o que haya que pagar por, ¿sí?, etcétera. Os voy a dar algún ejemplo de los PowerPoints que hicieron mis alumnos. Por ejemplo, en un vuelo, ¿sí?, para que veáis un poco el producto final que ellos ya desarrollan en clase. Pues esto los puse en grupos de 3 o 4 personas, y ellos ya en clase lo que hicieron fue debatir qué les molestaba en alguno de los lugares que se proponían, pues en un vuelo, en un hotel, etcétera, y que desarrollaran un póster en clase. Y después cada uno los pusieron en común, los presentamos, y cada uno de los grupos pues iban comentando los aspectos que habían dicho sus compañeros y añadiendo otros nuevos. Y veo que me he extendido demasiado, he ido demasiado rápido y creo que tengo que acabar ya, ¿verdad, Juan? Sí, sí, es posible. Sí, ya está, Sí, lo siento. son las 9. Perdón. No te preocupes. Muy bien, gracias, Paula. Nada. Si puedes dejar de compartir pantalla y así Sí, a ver, nos un vemos momento. mejor todos. Arriba. Espera. Ah, sí, espera. A ver. Si llevas el cursor arriba, Sí. te aparecerá ahí dejar de compartir, simplemente apretar. Vale, pues tenemos un par de minutos de margen porque hemos cumplido con el horario, pero la otra sala no. Entonces, están terminando. Así que podemos lanzarle alguna pregunta a Paula. ¿No has conseguido dejar de compartir? Sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Nos seguimos viendo. Sí. Espera, que no sé. Arriba. Ah, vale, espera. Hay que salir, dejar de compartir. Y una cosa como amarillenta. Y entonces le dices, vale. Juan, tú tienes la opción de que lo puedes hacer. Pero yo también puedo, también puedo compartir algo y automáticamente se compartirá lo mío. A ver, espera, que es que no sé por qué. Tranqui. Ya me ocupo yo. Vamos a poner a hacer esto así y después así y ya está. Bien. ¿Qué quiere comentar, preguntar, reaccionar, alabar algo a Paula? Ya lo siento, por tan rápido. Paula, te tenía una pregunta. Sí. Como has dicho que has estado trabajando con la estrategia de Flipped Classroom, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues muy buena.
La verdad es que muy buena. He tenido pocas experiencias porque solamente llevo este año poniéndola en práctica, pero la verdad es que también he tenido la gran suerte de que mis alumnos tengo un grupo muy trabajador y que hace las tareas en casa y se esfuerza mucho. Eso es muy importante. Si ellos en casa no hacen las tareas que tienen que hacer, pues el trabajo se dificulta un montón. Pero en este caso, al trabajar, pues la verdad es que es muy, muy gratificante porque llegan a clase con el trabajo que tú tenías que hacer hecho. ¿Y esos alumnos son adolescentes o adultos? Entre 18 y 23, Ujú. jóvenes, pero bueno, algunos con mentalidad un poco adolescente. Sí, Bien, muy bien. sí, sí. ¿Quién más quiere preguntar algo? Que tenemos un par de minutillos hasta que lleguen los compañeros de la sala 2. ¿Solo has Hola, trabajado con sí, chicos Sí. chinos o también con chicos que hablan inglés? Yo trabajo en la India y también tengo, o sea, claro, todos hablan inglés, que eso es una gran ventaja, pero trabajas con grupos que solo, o sea, chinos, franceses, ¿eh? O con multi. Pues ahora mismo solamente con chinos, pero es cierto que a veces tenemos alumnos mezclados, pero ahora tenemos tantísimos, ahora mismo tenemos 168 o algo así alumnos chinos. Tenemos 7 grupos completos solo de alumnos chinos. Entonces, es cierto también que cuando no nos gusta no mezclarlos, creemos que es bueno que estén con alumnos de otras nacionalidades. En este momento ni nos lo planteamos porque están solamente ellos, pero sí que es cierto que muchas veces hay luego una gran diferencia. Si pones a un alumno que habla, no sé, a un americano, a un turco, enseguida en algunas destrezas es que hay un salto abismal. Hay un salto abismal. Por eso también este recurso yo creo que nos puede ayudar mucho en esas clases heterogéneas a que el alumno chino también tenga ese apoyo, ese refuerzo que necesita, porque necesita muchas más horas de docencia y que pueda estar también en un grupo heterogéneo que para mí es lo ideal. Muy bien. Yo quería preguntar algo Gracias. también. Sí. vale, no, yo solo iba a comentar que, bueno, yo trabajo en una escuela en Barcelona, entonces hay alumnos de todo, de muchísimos países. Y, por ejemplo, ahora tengo un grupo en el que hay de todo, ¿no? De chicos rusos, marroquíes, americanos y hay un chino. Y he visto, bueno, aparte en otros grupos también lo he visto, como que tienen muchísima dependencia del traductor. O sea, me cuesta, pero muchísimo. Es algo generalizado hoy en día, lo sé, pero especialmente me he dado cuenta, ¿no? que depende muchísimo para hablar, para escribir, o sea, todo el tiempo tiene que traducir todas las palabras y depende muchísimo del traductor. No sé si eso también lo habéis visto o es Sí, una percepción. sí, no, sí, sí vienen a clase vienen con unos, y al primer día con unos listados y unos cuadernos, unos diccionarios elaborados con ellos ponen mesa, pero ponen también alicate, ponen, o sea, todo, todo. O sea, se hacen unos diccionarios que no tienen ningún sentido y están todo el rato dependiendo del traductor. Nosotros, en general, depende de cada profesor, pero yo les aparto el móvil y el traductor. A no ser que sea algo absolutamente necesario, les aparto el móvil y el traductor. Pero tú O sea, has tenido, ahora estás con el B1, pero has tenido todo el recorrido, has estado también en A2 y en A1, que supongo que será más desafiante, sí, ¿no? sí, eso es. En A1 es, vamos, un gran desafío porque además muchos de ellos vienen sin saber absolutamente nada de inglés tampoco. Es decir, ni siquiera el alfabeto. O sea, entonces no saben nada, no tienen ni idea de nada. Y pues es todavía más complicado, pero lo que hacemos es incidir muchísimo en lo oral antes que en lo escrito, trabajar muchísimo el oral y trabajar muchísimo la repetición con imágenes, contextualizar todo con imágenes y repetir mucho con imágenes, por ejemplo, de escenas desde el principio. Pues la escena de unas personas en una casa
¿Y de qué color? ¿De qué color es esto? ¿De qué color? 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 O sea, así todo muy, muy visual y con vídeos, con mímica, y no podemos traducir nada porque ni sabemos chino, ni saben inglés, ni saben español. Entonces, claro, el traductor, pues en esos niveles sí, pero igual pues para entender las instrucciones de algún ejercicio. Claro, pues todo lo tenemos que modificar, incluso las instrucciones de los manuales, que en muchísimas ocasiones pues son súper difíciles para ellos. Muy bien. Vale, Teresa, pues digo, Paula, estamos esperando, esta es la sala para la parte final ya del encuentro, estamos simplemente esperando que lleguen los de la sala 2, que están ya a punto. Una cosa, ¿no has tenido curiosidad o por ponerte a estudiar chino? No tanto para Sí. hablar con ellos, sino como para entender muchos Para errores, entender. la interlengua, etcétera. Sí, sí. Lo que he hecho es leer, ¿no? Cómo funciona un poco la lengua, pero sí, la verdad es que sí que he tenido curiosidad por razones personales y de tiempo y familiares y de todo, pues no, ya no me da la vida más. Pero sí, ahora pues estoy empezando la tesis doctoral sobre este tema, sobre el desarrollo de estrategias socioafectivas en el aula de español para sinohablantes, y pues me tocará pues profundizar en todo, aunque aún estoy ahí encontrando mi camino. Muy bien. Pero bueno, poco a poco. Muchísimas gracias, Paula. De Ha sido nada, súper interesante, la verdad. a vosotros. Quedamos a la espera entonces de que nos remitas los documentos esos y cuando estén Sí, ya, pues los sí. subiremos al Google Classroom para que estén a disposición de todo el mundo. Vale.